Bienvenidos a este video y comenzamos con una historia que parece escrita para una película, la de Louis Zamperini. Antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, Zamperini ya era un atleta olímpico y había competido en los 5.000 metros de Berlín 1936. Su futuro deportivo parecía enorme, pero la guerra cambió completamente su vida. Se incorporó a las Fuerzas Aéreas estadounidenses y en 1943 el bombardero en el que viajaba cayó en el Océano Pacífico. Zamperini sobrevivió durante 47 días en una balsa junto a otros supervivientes, enfrentándose al hambre, la sed y los peligros del océano. Pero aquello no terminó cuando finalmente vieron tierra. Fueron capturados por fuerzas japonesas y Zamperini pasó más de 2 años como prisionero de guerra, sufriendo condiciones extremas y muchos abusos. Sobrevivió y regresó a Estados Unidos después de la guerra. Su historia trascendió completamente en el atletismo y terminó convirtiéndolo en uno de los ejemplos de supervivencia más conocidos relacionados con un deportista del siglo XX. También tenemos el caso de Joe Louis. Joe Louis ya era campeón mundial de los pesos pesados cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y era una de las figuras deportivas más famosas de Estados Unidos. Su revancha de 1938 contra el alemán Max Schmeling había adquirido un significado político enorme, incluso antes del comienzo oficial de la guerra. Cuando Estados Unidos entró en el conflicto, Louis se incorporó al ejército en 1942. Durante su servicio, participó en exhibiciones de boxeo, destinadas a levantar la moral de las tropas y utilizó su enorme popularidad en apoyo del esfuerzo bélico. Después regresó al boxeo profesional y continuó defendiendo el campeonato. Louis terminó realizando 25 defensas consecutivas del título mundial de los pesos pesados, una marca sin dudas histórica. Su importancia, además, superó ampliamente el cuadrilátero. En una sociedad estadounidense todavía profundamente segregada, se convirtió en una de las primeras grandes estrellas deportivas afroamericanas, aceptadas por enormes sectores del público. Imagínate ser uno de los mejores pitchers del planeta, estar entrando en los años que podrían convertirse en la mejor etapa de tu carrera y decidir abandonar temporalmente todo para participar en una guerra mundial. Eso fue lo que le ocurrió al siguiente, a Bob Feller, la estrella de los Cleveland Indians. Era uno de los lanzadores más dominantes del béisbol cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Poco después del ataque a Pearl Harbor, Feller se alistó en la Marina estadounidense y terminó sirviendo a bordo del USS Alabama. Perdió varias temporadas completas de Grandes Ligas durante años que normalmente habrían representado su mejor etapa física. Cuando regresó, sin embargo, continuó construyendo una carrera extraordinaria y eventualmente ingresó al Salón de la Fama. Su historia siempre deja una pregunta fascinante para los aficionados del béisbol. ¿Qué estadísticas habría conseguido Bob Feller si hubiera podido lanzar durante aquellas temporadas? Eso nunca podremos saberlo, pero precisamente esa interrupción hace que sus números finales resulten todavía más impresionantes. Mucho antes de convertirse en una leyenda de los New York Yankees, Yogi Berra vivió uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Berra sirvió en la Marina estadounidense y participó en la operación del Día D en Normandía en 1944. Formó parte de una tripulación encargada de una pequeña embarcación de apoyo durante la invasión. Pensemos por un momento en el contraste. El hombre que posteriormente ganaría campeonatos sería elegido MVP y se convertiría en uno de los catchers más famosos de la historia. Estaba con apenas 19 años
participando en una de las mayores operaciones militares de la historia. Después de la guerra, regresó a Estados Unidos y comenzó una extraordinaria carrera con los Yankees. Terminó ganando 10 series mundiales como jugador y 3 premios MVP de la Liga Americana. Su vida demuestra lo radicalmente diferente que podía ser el destino de aquella generación. Pasar de una guerra mundial a jugar frente a estadios llenos en Nueva York. Otra superestrella del béisbol cuya carrera fue directamente afectada por la Segunda Guerra Mundial fue Stan Musial. Para el año 1943, Musial ya había demostrado que podía convertirse en uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas. Ganó el premio MVP de la Liga Nacional y posteriormente continuó dominando. Sin embargo, en 1945 dejó temporalmente la MLB para servirle a la Marina estadounidense. A diferencia de otros nombres de esta lista, Musial no estuvo durante años alejado del deporte, pero incluso perder una sola temporada en medio de una carrera de élite puede cambiar significativamente las estadísticas finales. Después de regresar, simplemente continuó bateando. Terminó su carrera con 3.630 hits, 7 títulos de bateo y 3 premios MVP, convirtiéndose en una de las mayores leyendas de los San Luis Cardinals y del béisbol estadounidense. Lo increíble es pensar que incluso después de perder una temporada por la guerra, consiguió números que todavía hoy lo colocan entre los grandes bateadores de todos los tiempos. Antes de cambiar para siempre la historia del béisbol, tenemos el caso de Jackie Robinson, quien también sirvió en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Robinson fue incorporado en 1942 y se convirtió en oficial. Su periodo militar estuvo además marcado por un episodio que anticipaba las batallas sociales que posteriormente definirían parte de su vida. Se negó a trasladarse a la parte trasera de un autobús militar segregado y terminó enfrentándose a un consejo de guerra, del que fue absuelto por suerte. Años después, en 1947, Robinson debutaría con los Brooklyn Dodgers y rompería la barrera racial de la MLB moderna. Soportó insultos, amenazas y una presión extraordinaria mientras demostraba que pertenecía al máximo nivel. Terminó convirtiéndose en MVP, campeón de la Serie Mundial y miembro del Salón de la Fama. Su número 42 acabaría siendo retirado en toda la MLB. La guerra fue solamente un pequeño capítulo de su historia, pero ayuda a entender la enorme fortaleza mental de un hombre que posteriormente tuvo que soportar una presión que pocos deportistas han experimentado. Ahora tenemos el caso de Gino Bartali. La historia del italiano Gino Bartali es completamente diferente. Antes de la guerra ya había ganado el Tour de Francia de 1938 y era uno de los grandes ciclistas europeos. Durante la ocupación alemana de Italia, Bartali utilizó sus entrenamientos y desplazamientos en bicicleta para colaborar con una red que ayudaba a judíos perseguidos. Documentos y fotografías podían ser transportados ocultos mientras él recorría largas distancias bajo la apariencia de estar entrenando. Décadas después, su participación en estas actividades sería reconocida oficialmente. Pero su historia deportiva tampoco terminó con la guerra. En 1948, 10 años después de su primera victoria, volvió a ganar el Tour de Francia. Pensemos en lo extraordinario de aquello, una carrera deportiva dividida por una guerra mundial. Y aún así, Bartali consiguió regresar a la cima del ciclismo internacional. Su legado terminó siendo mucho mayor que sus victorias deportivas. Y ahora llegamos al caso de Ferenc Puskás. Puskás pertenece a una generación diferente de esta lista. Era todavía un adolescente durante la Segunda Guerra Mundial y comenzó su carrera profesional en Hungría,
en los últimos años del conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los futbolistas más extraordinarios que ha visto Europa. Puskás fue el líder de la legendaria selección húngara de los años 50, conocida como los Magiares Mágicos, un equipo que revolucionó aspectos tácticos del fútbol y llegó a la final del Mundial de 1954. Más tarde, después de abandonar Hungría tras la Revolución de 1956, reconstruyó su carrera en el Real Madrid. Allí formó parte de uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol europeo y consiguió actuaciones legendarias, incluida una final de Copa de Europa en la que anotó 4 goles. Su historia muestra cómo una generación que creció rodeada por una guerra e inestabilidad terminó ayudando a construir la edad dorada del fútbol europeo de posguerra. La Segunda Guerra Mundial provocó la cancelación de los Juegos Olímpicos de 1940 y de 1944, eliminando 8 años de oportunidades olímpicas para toda una generación. Cuando los Juegos regresaron en Londres 1948, surgieron nuevas estrellas. Entre ellas estuvo Emil Sátopek, quien posteriormente se convertiría en una de las mayores leyendas del atletismo. El checoslovaco alcanzó su momento más extraordinario en Helsinki 1952, cuando ganó los 5.000 metros, los 10.000 y el maratón en los mismos Juegos. Una hazaña sin dudas extraordinaria. En Londres 1948 también hizo historia Alice Quachman, quien ganó el salto de altura y se convirtió en la primera mujer afroamericana en conquistar una medalla de oro olímpica. Ambos pertenecieron a una generación cuya juventud estuvo directamente marcada por un mundo en guerra y que posteriormente utilizó el regreso de las competiciones internacionales para escribir nuevos capítulos de la historia deportiva. Cuando observamos estas historias, entendemos que la Segunda Guerra Mundial no fue simplemente un acontecimiento que ocurrió paralelamente al deporte. Este acontecimiento cambió completamente las carreras de una generación de atletas. Luis Zamperini pasó de los Juegos Olímpicos a sobrevivir en el Pacífico y convertirse en prisionero de guerra. Joe Louis dejó temporalmente las defensas convencionales de su campeonato para servirle al ejército. Bob Feller y Stan Musial perdieron temporadas de grandes ligas. Yogi Berra estuvo en Normandía antes de convertirse en la leyenda de los Yankees. Jackie Robinson vivió conflictos relacionados con la segregación antes de transformar el béisbol. Gino Bartali utilizó su bicicleta en circunstancias mucho más importantes que una carrera. Puskás creció en una Europa destruida y terminó conquistando el fútbol mundial, mientras la generación de Sátopek y Quachman representó el regreso de los Juegos Olímpicos. Sus experiencias fueron muy diferentes y no todas pueden compararse, pero tienen algo en común. El deporte que conocían fue transformado por la guerra y aún así consiguieron construir legados extraordinarios después de ella. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Deja tu comentario y suscríbete, porque la historia del deporte está llena de capítulos increíbles que muchas veces ocurrieron muy lejos de los estadios.